En la clase del día de hoy aprenderemos sobre los tipos de narrador. ¿Qué es un narrador? Un narrador es una voz ficticia creada por el autor para contar la historia, bajo su propia mirada y desde su propio punto de vista. Existen ciertas clasificaciones para los narradores según el grado de conocimiento que poseen de la historia que se relata. Es así como el narrador puede estar dentro de la historia o fuera de la historia. Cuando el narrador está dentro de la historia se denomina homodiegético y cuando está fuera de la historia se denomina heterodiegético. Coloquemos una situación hipotética. Supongamos que estamos presenciando una pelea y necesitamos saber qué fue lo que ocurrió. Tenemos dos opciones. Número 1, preguntarle a los protagonistas de la historia. Número 2, preguntarle a los testigos de la historia. Para concluir qué fue realmente lo que aconteció, necesitamos preguntarles a los dos y obtendremos respuesta de diferentes puntos de vista. Aquellos que participaron, como los niños que están peleando ahí, que son los que estaban dentro de la historia misma, o quienes estaban fuera observando. Recordamos entonces que cuando la historia es contada por alguien de dentro de ella, se denomina homodiegético. Y cuando la historia es contada por alguien que está fuera de ella, se denomina heterodiegético. Dentro de los narradores heterodiegéticos, encontramos al narrador omnisciente. El narrador omnisciente relata en tercera persona y es una especie de Dios. ¿Por qué? Porque el narrador omnisciente es capaz de saber qué es lo que hacen los personajes y qué es lo que piensan los personajes. También conoce qué es lo que sucedió y lo que va a suceder más adelante. Los sentimientos, emociones, intenciones, todo esto es conocido por el narrador omnisciente. Vamos a ver un ejemplo. Era un día lluvioso. Laura caminaba por la calle Recoletos como lo hacía todos los días al volver a su casa después de una larga jornada de trabajo. Todo parecía normal. Era un día común y corriente, o eso era lo que Laura creía. Lo que ella no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo. Pongamos atención a las palabras claves. El narrador omnisciente sabe que Laura todos los días caminaba por esa calle. Sabe también que tuvo una jornada de trabajo larga y además sabe cuáles son los pensamientos de la personaje. Dice, o eso era lo que ella creía. Lo que ella no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo, es decir, el narrador omnisciente conoce qué es lo que va a suceder en un futuro. Otro tipo de narrador heterodiegético es el narrador de conocimiento relativo, que es una especie de cámara de seguridad, porque conoce todo lo que está sucediendo en la historia de los personajes, pero no es capaz de conocer cuáles son los sentimientos ni cuáles son las emociones, ni tampoco las intenciones. Es probable que algunos personajes puedan estar mintiendo, puedan estar llevando a cabo otras intenciones, y este tipo de narrador no es capaz de mencionarlo en su relato, porque él solamente observa como una cámara de seguridad que está ahí, ¿cierto? Que observa todo lo que está pasando, pero no tiene acceso más allá. Por eso se dice que es un narrador de conocimiento relativo. No conoce en totalidad lo que está sucediendo y también relata en tercera persona. Vamos a ver un ejemplo. Dice, luego se habían metido poco a poco los dos y se iban riendo a medida que el agua les subía por las piernas hasta llegar a la cintura. Se detenían mirándose y las risas crecían. Se salpicaron con el agua hasta que ambos se mojaron por completo. Vamos a ver las palabras claves. Dice que se metieron al río poco a poco, o sea, no lo hicieron de una vez, sino que se iban sumergiendo
de poquito en poquito. Y que mientras estaban haciendo esto, ellos se estaban riendo. O sea, el narrador observó que a medida que el agua le subía por las piernas, los personajes se estaban riendo. También observó que los personajes se estaban mirando y que se salpicaron a agua hasta que se mojaron por completo. Todo lo que él narra, si ustedes pueden darse cuenta, es solamente lo que él está mirando, pero no conoce cómo fue que los personajes se sintieron, cuáles emociones tuvieron, ni conoce qué fue lo que ocurrió antes de esto, ni qué es lo que pasará más adelante. El narrador homodiegético es el que está dentro de la historia. Uno de estos es el narrador protagonista. Todos conocemos esta película, Toy Story, ¿verdad? El protagonista de Toy Story es Woody. O sea, Woody contaría la historia desde su propio punto de vista. Y ese sería el narrador protagonista. El narrador protagonista cuenta la historia en primera persona gramatical, yo. Por eso debemos poner mucha atención a cuáles son los verbos y cómo estos se conjugan. Dice, hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos, tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. Pongamos atención a las palabras claves. Fíjense en los verbos. Estos verbos están conjugados en primera persona gramatical. Yo. Hace muchos años yo tuve un amigo. Yo nunca lo he vuelto a ver. Desesperados yo he visto muchos y al cabo de poco tiempo yo volví a verlo. Ya, si se fijan, es la historia contada desde el protagonista, ya, desde el personaje principal. El personaje principal cuenta la historia. Otro tipo de narrador homodiegético de dentro de la historia es el narrador testigo. El narrador testigo, como se puede ver en la imagen, es un observador de lo que está ocurriendo y él cuenta la historia también en tercera persona y lo hace no contando una historia de sí mismo, sino contando la historia del personaje principal, la historia del protagonista. Vamos a ver un ejemplo. Cierta mañana, 2 días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock Holmes con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá con una bata color púrpura. Pongamos atención a las palabras claves. Dice, yo pasé a ver a mi amigo Sherlock Holmes, ¿verdad? Con el propósito de desearle felicidades. Y lo hallé recostado en el sofá. Es decir, cuento la historia desde mi punto de vista, pero lo relato la historia de otro. En este caso el otro es Sherlock Holmes, que sería el protagonista, ¿verdad? Entonces, para resumir, los tipos de narradores a grandes rasgos son 2, clasificados según el grado de conocimiento que tienen de la historia. Está el narrador heteroidegético, que es el que relata desde fuera de la historia, y el narrador homodiegético, que es el que relata desde dentro de la historia. Los narradores heterodiegéticos pueden ser de 2 tipos. Pueden ser narrador omnisciente, ¿cierto? Esta especie de Dios que conoce todo, tanto el pasado como el futuro, los sentimientos, las emociones de los personajes. Y el narrador de conocimiento relativo, que dijimos que era como una cámara de seguridad. Y el narrador homodiegético se divide en 2. Puede ser el narrador protagonista, personaje principal, ¿verdad? Que cuenta la historia de sí mismo desde la primera persona gramatical, yo, o el narrador testigo, que cuenta la historia de otro, ¿cierto? Cuenta la historia de otro, del protagonista en este caso, y está dentro de la historia. Ya, espero que haya quedado claro.
Pueden desarrollar su guía ahora, encontrar cuáles son las palabras claves, pueden volver atrás y prestar atención a cada una de las características de los narradores y cómo uno se diferencia de otro, a veces con elementos súper simples que nosotros tenemos que prestar atención en la lectura. Muy bien, chicos, espero que haya quedado todo muy claro y eso ha sido todo por hoy. Ya en caso de dudas pueden volver atrás y hacer pausas cuando ustedes estimen necesario para prestar atención a las palabras claves, sobre todo, que van a ser de vital importancia para que ustedes puedan resolver su guía de trabajo. Ya, espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.